Esta es la presentación 4 del tema 6, fuerzas. En ella vamos a estudiar las fuerzas elásticas. Y bien, la primera cosa dentro de fuerzas elásticas es tener en cuenta que las fuerzas deforman los objetos. De hecho, los efectos de las fuerzas son dos. Una, provocar deformación de objetos, y otra cosa que pueden provocar es variaciones en el movimiento de los objetos, ¿vale? Nos vamos a centrar en las deformaciones. Y dentro de las deformaciones veis que aquí nos destacan los objetos deformables. De hecho, en cuanto a las deformaciones, los objetos se dividen en dos grandes grupos. Están los objetos rígidos, que son aquellos que mantienen su forma cuando actúa sobre ellos una fuerza deformadora y que como mucho llegan a romperse pero no se deforman. Y luego están los objetos deformables, ¿vale? Pues los rígidos no nos interesan, y los objetos deformables se dividen en objetos plásticos, que son aquellos que sí que se deforman bajo la acción de una fuerza deformadora, pero que después de que la fuerza deformadora deje de actuar no recuperan su forma original. Eso no nos interesa, los que nos interesan son los elásticos, que son aquellos objetos que se deforman bajo la acción de fuerzas deformadoras y recuperan su forma original cuando la fuerza deja de actuar. Bien, pues a los objetos elásticos nos vamos a referir de ahora en adelante, y sobre los objetos elásticos se aplica una ley muy importante, que es la ley de Hooke. Hooke estableció una ley que dice que la deformación de un resorte elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Viene a decir, en términos muy llanos, que se estira según la fuerza que le estés haciendo, ¿vale? El alargamiento que se le produce a una cosa es proporcional a lo fuerte que le estás tirando. Alguno de vosotros podría pensar, bueno, pues eso es bastante sencillo, eso lo podía haber dicho yo también. Sí, lo podíais haber dicho vosotros, pero lo dijo Hooke hace mucho más tiempo, ¿vale? Por tanto, pues le corresponde a él haberlo descubierto, y por eso la ley se llama ley de Hooke y no lleva vuestro nombre. Bien, la ley de Hooke matemáticamente se expresa diciendo que la fuerza es igual a una constante multiplicado por delta X, que es el alargamiento. Esa constante, como veis, lleva delante un signo negativo y hablaremos de él más adelante. Los objetos elásticos, por muy elásticos que sean, tienen una cosa que se llama el límite de elasticidad. El límite de elasticidad es el momento a partir del cual la ley de Hooke deja de cumplirse. Tú deformas ese muelle, pero ese resorte o ese muelle, ese objeto elástico, ya no responde a la ley de Hooke cuando ha superado su límite de elasticidad. En ese momento, o bien el resorte se rompe, o bien su deformación es permanente, ¿vale? Entonces, ¿qué es el límite de elasticidad? La deformación máxima que puede experimentar un resorte respondiendo a la ley de Hooke. Bien, en la diapositiva siguiente vemos que, bueno, que las fuerzas deforman los objetos, sí, y aquí se analiza, pues que claro, las fuerzas elásticas a mí no me parece que sean electromagnéticas, pero yo os dije cuando hablamos de las interacciones que interacciones que podamos detectar los seres humanos solamente hay dos: o la interacción gravitatoria o la interacción electromagnética. Por tanto, todo aquello que no es gravitatorio tiene que ser electromagnético. ¿Me estás diciendo entonces que la acción elástica de un muelle es electromagnético? Pues sí, querido, sí, te estoy diciendo eso. Si nos fijamos en un muelle y nos fijamos en los átomos, claro, los átomos sabemos que tienen una naturaleza eléctrica. Entonces, para imaginaros cómo se genera esa fuerza elástica en el resorte, tendríais que pensar en los átomos. Fijaros en el dibujo. Se puede ver que al deformarse de su forma natural ese resorte, claro, se genera una tensión en la malla, y los átomos, pues algunos se aproximan más, otros se alejan más, y eso hace que no estén en las posiciones de equilibrio. Al acercarse o alejarse de esas posiciones de equilibrio, la repulsión electrostática o la atracción electrostática entre núcleo o corteza provoca que se genere una fuerza, que se genere una cierta tensión. Esa tensión pequeñísima que se genera en todos los átomos, si la sumamos en todo el resorte, pues entonces genera una fuerza que no nos parece electrostática, pero que en el fondo, si os dais cuenta, también es electrostática, igual que lo era la fuerza esta de la raqueta que vimos en la sesión anterior. Bien, en esta diapositiva nos analizan la fórmula de la ley de Hooke. Vamos a hablar ahora del signo negativo. Fijaros, ahí tenéis otra forma de escribir la ley de Hooke. ¿Veis aquí? Podemos poner que F es igual a menos K multiplicado por delta X, pero también este delta X es el alargamiento. Por tanto, el alargamiento lo puedo llamar también la longitud final menos la longitud inicial. Siempre que tenemos un incremento es el final menos el inicial, ¿verdad que sí? Pues eso. También lo podemos llamar de esta forma, y también alguna vez podréis ver la ley de Hooke escrita de esta otra manera. ¿Qué significa el signo negativo?
Dice, la fuerza es igual a la menos K por delta X. ¿Qué significa ese menos? ¿Por qué tiene un signo negativo? Pues porque la ley de Hooke habla de la fuerza que hace el muelle, no de la fuerza que haces tú. Me explico. Imaginad que vosotros hacéis una fuerza estirando del muelle hacia la derecha. Claro, si tú piensas en la fuerza que haces tú y dices, bueno, pues yo hago una fuerza hacia la derecha, el muelle se estira hacia la derecha. Pero en realidad no es así. La ley de Hooke no te habla de tu fuerza, te habla de la fuerza que está haciendo el muelle. Si tú haces una fuerza hacia la derecha, si tú estiras el muelle hacia la derecha, el muelle estará haciendo una fuerza hacia la izquierda. Es decir, el muelle lo que intenta es recuperar como buen objeto elástico su posición original. Por tanto, si lo estiras, él intenta comprimirse. Si lo comprimes, él intentará estirarse. Por tanto, ese signo menos lo que me dice es que la fuerza que está haciendo el muelle tiene el sentido contrario del alargamiento. Bien, y aquí tenéis pues una aplicación, la que os decíamos antes, el dinamómetro. Nosotros colgamos un peso, el peso es una fuerza que queremos medir. Al colgar el peso, el dinamómetro se estira y podemos ver que pues en la escala graduada podemos medir cuántos newtons. Puede funcionar con un peso, como es este caso, pero también podemos medir con un dinamómetro la tensión de un cable, etcétera, etcétera. Vale, llegamos a los ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio teórico. Dice, ¿podemos afirmar que la longitud de un muelle es directamente proporcional a la fuerza aplicada? Razona tu respuesta. En principio me están vendiendo la moto, ¿vale? Porque yo leo esto y me parece que esto es exactamente el enunciado de la ley de Hooke. Yo diría, pues claro, la longitud del muelle es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Eso es lo que dice Hooke. No, señor, Hooke en realidad no dice eso. Daros cuenta de que la trampa es que te están hablando de la longitud del muelle y no es la longitud del muelle, ¿verdad que no? Lo que es proporcional a la fuerza aplicada no es la longitud del muelle, es el estiramiento del muelle. Es lo que aumenta o lo que disminuye la longitud del muelle cuando yo lo estiro o lo comprimo, ¿vale? Por tanto, la respuesta a esta pregunta es que no podemos afirmar eso porque en realidad la longitud del muelle no es lo que importa es su estiramiento. Bien, la siguiente pregunta es bastante sencilla también. Dice un muelle de 40 centímetros de longitud natural, es decir, de longitud inicial, tiene una constante elástica de 50 newtons partido por metro. Calcula cuánto vale la longitud cuando se aplica una fuerza de 10 newtons. Vale, pues tenemos la fuerza, que son 10 newtons, tenemos la constante elástica, que son 50 newtons partido por metro. Entonces, con la fuerza y la constante elástica calculamos el alargamiento. ¿Cuánto va a dar la longitud final? Pues ese alargamiento que yo haya calculado más estos 40 centímetros de longitud inicial que tenía el muelle. Bien, el ejercicio 14 es un pelín más complicado. Lo tenéis resuelto aparte, ¿vale? Pero os digo aquí ya que lo que me plantean es una situación de equilibrio en la cual tengo un objeto colgando. Entonces, como el objeto está en reposo, el conjunto de fuerzas que actúan sobre él están equilibradas. La fuerza normal y la PI están equilibradas. El peso lo he descompuesto en la PX y la EPI, por tanto no lo cuento. Así que esta PX tiene que ser igual a la fuerza elástica. Esa es la ecuación que tenéis que plantear. La Px es igual a la fuerza elástica. La Px vosotros sabéis calcularla en un plano inclinado y la fuerza elástica pues también la acabáis de aprender a calcular con la ley de Hooke. Por tanto, igualando esas dos cosas podéis llegar a calcular esa masa que os están pidiendo. Lo tenéis resuelto aparte. Para el ejercicio 15 es un ejercicio bastante sencillo, solo que un poquito repetitivo. Te dan una tabla y te piden que calcules cuánto vale la constante elástica del muelle, cuál será la longitud cuando colguemos una masa determinada y luego me plantean que si colgamos una masa desconocida y el muelle se alarga 8 centímetros, que digamos cuál es el valor de esta masa, ¿vale? Entonces, primero, la tabla que tenéis no es una tabla fuerza-alargamiento, sino que es una tabla masa-longitud. La primera cosa que tendríais que hacer es coger esta pila de las masas y transformarlas en fuerza. Es decir, como es la masa que colgamos, pues calculáis el peso haciendo peso es igual a masa por gravedad. Así que, como estos son la masa en gramos, pues vosotros calculáis la fuerza en newtons. ¿Sí? Transformáis toda esta fila. Y luego, esto que en realidad son longitudes, pues lo transformáis en alargamientos. Es decir, cuando no se le cuelga nada al muelle, veis que su longitud es 7, ¿verdad que sí? Vale, pues este 7 se convierte en un 0 y todos estos valores se convertirán en ese valor menos 7. Así que tendremos una tabla fuerza, alargamiento. Y con esta tabla fuerza, alargamiento, cogiendo la pareja de valores que os dé la gana, calculáis cuánto vale la constante restauradora, que es lo que me preguntan en el apartado A. Luego, con esa constante restauradora podéis coger este valor en gramos, calcular cuánto vale
vale la fuerza y a partir del valor de fuerza, entonces saber cuánto es el alargamiento y de ahí sacáis la longitud final, ¿vale? Sumándole 7. Y por último, me dicen que se produce un cierto alargamiento, tener cuidado que ahí el dato que te dan no es de longitud, sino de alargamiento, se alarga 8 centímetros y entonces te dice cuál es el valor de la masa que has colgado. Pues bueno, de alargamiento con la K sacas cuánto vale la fuerza y de la fuerza sacas la masa. Muy bien. Y luego tenemos los ejercicios de deberes, que solamente es este, es un ejercicio súper sencillo. Calcula la constante de un muelle, de un dinamómetro, que se alarga 5 centímetros cuando colgamos un peso de 500 gramos. Por los 500 gramos calculáis el peso, peso igual a masa por gravedad. Y por último, pues calculáis cuánto vale la constante restauradora.